charla del día de hoy. Mi nombre es Daniela García, soy médica tocoginecóloga y pertenezco al programa de diagnóstico y tratamiento fetal. En este caso la charla que nos convoca es transposición de los grandes vasos, abordaje perinatal. Yo les voy a hablar del diagnóstico prenatal. Contamos con la presencia de Analía Martín, que es jefa de clínica de cardiología, que nos va a hablar del diagnóstico durante el periodo neonatal, y de Silvia Andrés, que es neonatóloga, que pertenece a nuestro programa de diagnóstico y tratamiento fetal, que nos va a contar sobre los datos de transposición de grandes vasos, de los traspuestos en nuestra experiencia. Bueno, a modo introductorio, sí, me pasas, a ver acá, me pasa la diapositiva. Ahí. Bueno, como modo introductorio vamos a decir que las cardiopatías congénitas son las anomalías congénitas más frecuentes, son la primera causa de muerte por anomalías congénitas, y la mitad de estas cardiopatías son cardiopatías leves o que tendrán diagnóstico o resolución quirúrgica durante la niñez, pero hay un porcentaje, aproximadamente la mitad, que representan o constituyen las cardiopatías congénitas críticas, que son aquellas anomalías estructurales del corazón que son ductus dependientes y que van a requerir de una intervención en el periodo neonatal. De estas son de las cardiopatías que pertenece el grupo de la transposición de grandes vasos, de los que vamos a charlar hoy. La mayoría de las cardiopatías congénitas críticas son susceptibles de tratamiento, pero muchas veces la falta de diagnóstico o el diagnóstico tardío llevan a que al momento de la cirugía el mal estado clínico del paciente aumente la morbimortalidad. De aquí se desprende la importancia de la detección temprana de las cardiopatías congénitas críticas, que se torna clave para reducir la morbimortalidad y puede llevarse a cabo en dos formas, o tenemos dos estrategias. La primera es el diagnóstico prenatal, y la segunda es el examen clínico de rutina del recién nacido, del que van a hablar mis compañeras, principalmente de la oximetría de pulso. Se ha estimado que en Argentina aproximadamente el 30% de los nacidos con cardiopatías complejas críticas son dados de alta sin diagnóstico. Y este es el grupo de pacientes en el cual la mortalidad está muy aumentada y puede llegar hasta el 50%. Por lo tanto, un diagnóstico tardío de las cardiopatías congénitas críticas se ha asociado a una mayor tasa de mortalidad. Bueno, en este trabajo de la RENAC, en la cual estudió la detección de cardiopatías congénitas críticas en el sistema de salud argentino, ellos subdividen al diagnóstico prenatal en del porcentaje de diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas en el subsector público y en el subsector privado de salud, en el cual la detección prenatal en el sistema público fue de casi el 40% y en el sistema privado del 65%. Estos números son bastante buenos, están dentro del 30-60% del porcentaje de detección de anomalías de cardiopatías congénitas reportado a nivel internacional, pero tenemos que tener en cuenta que la RENAC tiene algunas limitaciones, no es un reporte poblacional, sino que ellos fundan sus datos en efectores que reportan a la RENAC en general las malformaciones congénitas, y en este caso las cardiopatías congénitas, y tienen incluido aproximadamente un 40% de la población, ¿sí? Por lo tanto, es representativo, pero hay que tener en cuenta esta salvedad. Si vamos ahora a analizar, discriminamos por diagnóstico qué cardiopatías se detectaron prenatalmente, acá vemos que con mayor frecuencia son el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, con un 50%, 53%, y la anomalía de Epstein, ¿sí? Que son cardiopatías graves donde el diagnóstico prenatal no tendría una influencia tan significativa en la mejoría del pronóstico postnatal. A diferencia de la transposición de grandes vasos, que es una cardiopatía que generalmente se presenta aislado y tiene muy buen pronóstico cuando hacemos una detección temprana, ¿sí? Acá la tasa de detección prenatal baja a un 28, un 29% aproximadamente. Por lo tanto, para concluir con respecto a la detección prenatal, tenemos que la tasa de detección
a nivel internacional va entre un 30 a un 60%, que si mejoramos el entrenamiento y la formación de los operadores alcanza al 80%, tenemos que tener en cuenta que de los pacientes cardiópatas solo el 10% va a tener factores de riesgo. Por lo tanto, esos pacientes van a salir del tamizaje y van a tener una indicación de realizar un ecocardiograma fetal directamente, un estudio de mayor complejidad, y el resto, el restante 90%, no va a tener ningún factor de riesgo asociado. ¿Por qué es importante? Por supuesto, por el asesoramiento a la familia, la derivación intrauterina, que demostró que el pronóstico mejora si los niños nacen en el centro en el que van a ser tratados o cercano al mismo. Bueno, el manejo prenatal, hay algunas cardiopatías que pueden evolucionar durante la gestación o incluso requerir tratamiento, como es el caso de las arritmias, por lo tanto, van a determinar cuál va a ser el manejo prenatal. Y por supuesto, la recepción anticipatoria. Bueno, desde hace algunos años contamos con distintas guías. En este caso, esta es la guía del ISUOC, que es la Sociedad Internacional de Ultrasonido de Ginecología y Obstetricia, en la cual recomienda el tamizaje cardíaco ampliado, más allá del corte de 4 cámaras, que es el que solíamos o se solía recomendar. En realidad lo recomienda desde el 2013, o sea, ya pasaron 11 años, y la recomendación actual es, además del corte de 4 cámaras, hacer la evaluación de los tractos de salida, ¿sí? Sabemos que el corte de 4 cámaras es el más importante y es esencial que sea evaluado de manera correcta, ya que es anormal en el 60% de las malformaciones cardíacas, pero existe un 40%, principalmente de patologías conotruncales, que vamos a tener un 4 cámaras normal, por lo tanto va a pasar desapercibido si no estudiamos los tractos de salida de los grandes vasos. Bueno, esta es la guía que recomienda ISUOG, los cortes que recomienda realizar, y acá como se ve, lo recomienda desde el 2013, amplió los cortes de los tractos de salida, ¿sí? En esta charla no vamos a profundizar en esto, pero sí aclarar que el diagnóstico de la transposición de grandes vasos está directamente relacionado con la realización de estos cortes. Bueno, vamos a empezar a hablar en la patología que nos convoca hoy, que es la transposición de grandes vasos. Bueno, la transposición de los grandes vasos es una malformación. Tenemos dos tipos de transposición, la D-transposición o transposición completa, en la cual va a haber una concordancia aurículo-ventricular y una discordancia ventrículo-arterial. Ahora después vamos a ver en detalle. Y la L-transposición, que en realidad se recomienda no denominarla más como L-transposición, sino como transposición congénitamente corregida, en la cual vamos a tener una doble discordancia, una discordancia aurículo-ventricular y ventrículo-arterial. Bueno, para empezar a hablar de la D-transposición de grandes vasos o transposición completa, vamos a observar que en esta patología los dos grandes vasos, que son la arteria pulmonar y la arteria aorta, emergen de manera discordante de los ventrículos. Lo hacen de manera paralela y la aorta lo hace hacia anterior y hacia la derecha de la arteria pulmonar, de ahí el nombre de transposición, y por lo tanto esto va a generar al momento del nacimiento una alteración hemodinámica muy importante. La D-transposición de grandes vasos constituye aproximadamente el 5 al 7% de las cardiopatías complejas, es esporádica, es decir, no es familiar, sin embargo el riesgo de recurrencia entre hermanos aumenta entre un 3 a un 5%, se describe un predominio en varones con una relación 2:1 aproximadamente, se puede clasificar en simple o compleja, la denominamos compleja cuando está asociada a otras alteraciones cardíacas. En este caso, las principales asociaciones cardíacas que se han descrito son la CIB, la comunicación interventricular, y la estenosis pulmonar. Se describen en distintas series entre una asociación entre un 30 a un 40%. Raramente se asocian a otras malformaciones extracardíacas. En el caso que surgieran en los hallazgos, hay que estudiar algunos síndromes y descartar principalmente
las microdeleciones 22q11 o el síndrome de Dick-George. Y las tasas de detección para esta cardiopatía, cuando es simple, es decir, no está asociada a CIB ni EP, se reportan tasas de detección tan bajas como del 3 al 17%, ¿sí? Y esto surge de lo que veníamos charlando previamente, que el corte de 4 cámaras, que es el que se realiza en general, no nos va a aportar información, ¿sí? O sea, el corte de 4 cámaras va a ser normal. Acá en esta imagen, en escala de grises, en 2D, podemos ver la primera imagen, que es un feto sin cardiopatía, es decir, un corte de 4 cámaras normal, con aurícula, ventrículo, no sé si se ve el puntero. Ahí. No importa. Bueno, acá tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y cada uno simétrico, en concordancia con las aurículas. Y acá tenemos un feto en la segunda imagen, si querés marcamos, en el cual tenemos un corte de 4 cámaras que no nos brinda información adicional, ¿sí? Por lo tanto, si nos limitamos a realizar un corte de 4 cámaras, esta patología, si es simple, es decir, no está asociada a otras cardiopatías, probablemente pase desapercibida. Ahora, cuando vamos a los cortes, a los cortes de los tractos de salida, empezamos un poco hacia cefálico, nos vamos hacia cefálico y vemos la salida del tracto del ventrículo izquierdo. Acá en la primera imagen tenemos un feto sin cardiopatía, en el cual se ve emerger la aorta del ventrículo izquierdo en la dirección habitual, y en la segunda imagen vemos que este corte emergen ambos vasos de manera paralela, ¿sí? Porque no se produce el entrecruzamiento entre la aorta y la pulmonar. Y en este caso la aorta emerge hacia el lado derecho de la arteria pulmonar, ¿sí? La aorta desde el ventrículo derecho y la arteria pulmonar desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá se puede apreciar que la arteria pulmonar además se bifurca, ahora en la próxima imagen se ve mejor. En este corte podemos ver que emerge la arteria pulmonar, que incluso puede estar un poquito dilatada, emerge del ventrículo izquierdo y rápidamente este gran vaso se bifurca en sus dos ramas, que es la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. El otro corte en el cual vamos a ver alteraciones es en el corte de 3 vasos tráquea. Acá a mi izquierda tenemos un corte normal, en el cual podemos evidenciar el arco aórtico, y en el feto con transposición o con detransposición de grandes vasos vemos un gran vaso que constituye el arco aórtico y la vena cava superior, ya que la arteria pulmonar se bifurcó a un nivel más inferior, ¿sí? O sea, este es el típico corte que se denomina signo de la I. Bueno, más imágenes donde podemos ver la discordancia, la emergencia de los vasos discordantes desde los ventrículos y la salida paralela de los vasos. Acá tengo un video en el cual se observa claramente cómo emerge del ventrículo izquierdo la arteria pulmonar que se bifurca, y del ventrículo derecho, que se ve la banda moderadora, cómo emerge la aorta, un gran vaso que no se bifurca. Bueno, si continuamos con la evaluación, podemos agregar el Doppler. Si bien las guías recomiendan la utilización del Doppler, no es obligatorio, pero nos va a brindar más información. Acá en este corte, en el cual el corte de 3 vasos tráquea, que vemos el signo de la I, podemos constatar con el Doppler que la aorta tiene flujo anterógrado. En este caso podemos evidenciar, bueno, se evidencia más claramente la salida paralela de los vasos, y en la segunda imagen vemos la principal asociación, que es la CIB, que se evidencia esta comunicación entre ambos ventrículos. Acá una vez más vemos en escala de gris, en 2D, la ventriculomegalia, la CIB, y con Doppler el flujo bidireccional de este shunt de la CIB. Bueno, eso con respecto al diagnóstico, a las guías, a la recomendación de las guías de ISOC que se realizan en segundo trimestre, ¿sí?
Con respecto a si es posible llegar al diagnóstico o sospechar en primer trimestre, bueno, es difícil en segundo, así que en primero es bastante más complejo. De todas maneras, quiero dejar claro esto, que hay diferentes trabajos, hay múltiples trabajos que demostraron que ante una TN aumentada y a mayor valor de esa TN aumentada, cuando el cariotipo sea normal, es probable que haya un diagnóstico de una cardiopatía, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una TN aumentada con un cariotipo normal, es una indicación de realizar un ecocardiograma fetal, ¿sí? Que se puede realizar de manera temprana, en la semana 16, o posteriormente, pero sí está la indicación de hacer un ecocardiograma. ¿Es posible de ver? Es posible, se necesita obviamente buena tecnología, y acá podemos ver los mismos signos que vemos en segundo trimestre, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando de un corazón muy pequeño, por lo tanto son difíciles, son cortes difíciles de obtener, ¿sí? Pero en la primera imagen podemos ver el arco aórtico, el signo de la I, que tiene flujo anterógrado, y acá la salida discordante de los vasos de manera paralela. En este trabajo en el que demostraba que en primer trimestre se pueden sospechar las cardiopatías, más o menos es un trabajo sobre 30.000 pacientes en el cual detectaron 200 casos de cardiopatía. Si nos vamos específicamente a la transposición de grandes vasos, en el cual hubo 15 casos, vemos que en primer trimestre, si bien este trabajo tiene un par de años, la detección fue muy baja, se detectaron solamente 2 pacientes, ¿sí? El resto se detectó prácticamente la mayoría en segundo trimestre, que se detectaron 12 de los 15, ¿sí? Bueno, más estos 2 que tenían diagnóstico. Por lo tanto, es posible, pero es difícil. Hay algo, no, que no les dije en esta diapositiva, que recientemente se reportó que las alteraciones del eje en primer trimestre se asocian posiblemente a anomalías conotruncales. O sea que como dato, si vemos un eje cardíaco anormal, miremos con más atención más adelante el corazón. Bueno, y esta cardiopatía, la de transposición de grandes vasos, tiene como diagnóstico diferencial la doble salida del ventrículo derecho, que como pueden ver acá en esta imagen se aprecia sobre todo acá con el Doppler, esta salida paralela de los vasos. Pero si miramos con más atención vamos a ver que los vasos emergen, ambos vasos del ventrículo derecho. Bueno, con respecto al pronóstico y a los resultados, es una cardiopatía que es bien tolerada durante la vida intrauterina. Tiene el seguimiento debe centrarse en la presencia de comunicación interventricular y el posible desarrollo de estenosis pulmonar. Cercano al término hay que valorar el foramen oval y el conducto arterioso, ya que un cierre prematuro podría empeorar los resultados postnatales y requerir procedimientos de emergencia. El pronóstico es bueno siempre y cuando el nacimiento se produzca en un centro de tercer nivel con cardiología pediátrica. La morbimortalidad al año fue menor en los casos que se reportó diagnóstico prenatal, y el cierre del ducto arterioso antes del tratamiento, la disfunción renal y la hipoxia fueron más frecuentes en el grupo sin diagnóstico prenatal. Bueno, con respecto a la transposición de los vasos congénitamente corregida, que era el segundo tipo, el clase de cardiopatía que vamos a describir hoy, es una anomalía cardíaca menos frecuente que está caracterizada por una doble discordancia. ¿Sí? Hay una discordancia entre los ventrículos y las aurículas, y entre aurículo y ventrículo, y entre el ventrículo y los grandes vasos. ¿Sí? Por lo tanto, la conexión veno-atrial es normal, ¿sí? Y esto va a llevar a una compensación hemodinámica. Esta cardiopatía es menos frecuente, abarca aproximadamente el 20% de los casos de transposición de grandes vasos, representa menos del 1% de las cardiopatías congénitas, y se observa con mayor frecuencia, al igual que la de transposición de grandes vasos, en varones. Esta enfermedad tiene un amplio espectro de presentación, pero en general se describe asociada a otras anomalías cardíacas, siendo las más frecuentes la CIB, la obstrucción del tracto de salida de la pulmonar, ahora lo vamos a ver en una tabla, y solo se describió
aislada en el 9 al 16% de los casos. ¿Sí? Acá tenemos un estudio que dividió entre serie fetal y serie pediátrica, y como pueden ver, las únicas transposiciones congénitamente corregidas, o sea, aisladas, sin otra asociación cardíaca, fueron entre el 9 y el 16%, ¿sí? El 70 al 80 tenían comunicación interventricular, el 30 al 50 obstrucción de la pulmonar, anomalías de la válvula tricúspide entre el 14 y el 56, por lo tanto la asociación es la norma en este caso, a diferencia de la de transposición de grandes vasos. Bueno, en este caso, el primer corte que nosotros solemos hacer ecográfico es el corte del abdomen y después ir hacia cefálico para evaluar el situs, y en este caso está descrito un situs inverso en aproximadamente un 5% y la presencia de dextrocardia o mesocardia en el 25% de los casos. Entonces lo primero que tenemos que evaluar es el situs cardíaco. El 4 cámaras en este caso va a estar alterado porque dijimos que va a haber una discordancia entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Si nosotros miramos este corte, tal vez rápidamente, podemos pasarnos por alto las alteraciones, pero si miramos detalladamente, vamos a darnos cuenta que, en este caso, la aurícula derecha se conecta a un ventrículo izquierdo, a un ventrículo morfológicamente izquierdo, ¿sí? Es un ventrículo más alargado que constituye el ápex, que está conectado a través de la válvula mitral. Y del lado izquierdo, que está la aurícula izquierda, donde recibe las venas pulmonares, vemos que se conecta a un ventrículo más corto, que no alcanza la punta, que tiene banda moderadora y que es morfológicamente un ventrículo derecho, ¿sí? Se conecta a través de la válvula mitral. Por lo tanto, este corte hay que prestarle especial atención porque va a tener sus signos característicos. En este caso vemos también un corte de 4 cámaras, acá en este caso asociado a un CIB, que dijimos que hasta el 80% puede estar asociado a esa patología. En este caso vemos, son vistas apicales de los tractos de salida, en el cual vemos la salida de la arteria pulmonar emergiendo del ventrículo izquierdo y rápidamente se bifurca en sus dos vasos, ¿sí? Y de este lado la arteria aorta emergiendo del ventrículo morfológicamente derecho. Bueno, acá demostramos a través del Doppler lo mismo, la aurícula derecha que se conecta a un ventrículo izquierdo mucho más apical y más fino en su punta. En la segunda imagen se ve una comunicación interventricular. Y en la última imagen habíamos dicho también que se asociaba a insuficiencia tricuspidia. En este caso vemos la presencia del flujo que demuestra una insuficiencia mitral y tricuspide. Bueno, con respecto al pronóstico y los resultados, la vida intrauterina suele continuar sin complicaciones, a menos que se asocie a displasia o insuficiencia tricuspidia o algún bloqueo auriculoventricular. La forma aislada, que decimos que son los menos de los casos, pero tienen muy buen pronóstico, incluso sin tratamiento inmediato. Y se han descrito tasas de supervivencia superior al 80% en los casos, al 80% en los casos de diagnóstico prenatal. Y acá por último es un cuadro comparativo entre los dos tipos de transposiciones. En el primero vemos la transposición de los vasos completa y la transposición de grandes vasos congénitamente corregido en la segunda columna, ¿sí? Como dijimos, los ventrículos en la transposición completa van a tener correlación, concordancia con las aurículas, por lo tanto los ventrículos están normales, el derecho hacia la derecha, el izquierdo hacia la izquierda, y en la congénitamente corregida van a estar invertidos. Con respecto a las válvulas, en la transposición completa van a estar en su ubicación habitual, y en la transposición congénita van a estar invertidos, y además es frecuente o es importante evaluar a la válvula tricúspide, porque en un porcentaje no despreciable se asocia a insuficiencia de la misma. Bueno, con respecto a la comunicación interventricular, 40% reportado en la transposición completa, 70% en la corregida, y la salida de los grandes vasos va a estar discordante en ambos casos.
Y con respecto a los hallazgos cardíacos asociados, en la transposición completa vamos a tener CIB y estenosis pulmonar, y en la transposición congénitamente corregida, que va a ser la norma, la asociación, tenemos CIB, estenosis pulmonar, ataxia tricuspidia, ventrículo hipoplásico, destrocardia, entre otras. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la charla de la doctora Analía. Y vamos a dejar, si hay preguntas, para el final de la charla. Sí, Sí, sí. bueno, buenas tardes. Esto es un poco la parte clínica de los pacientes con transposición de los grandes vasos y lo que nosotros vemos habitualmente un poco acá en el hospital. Esto más que una charla es simplemente algunas cosas, o algunas para tener en cuenta algunos datos importantes, sobre todo para los neonatólogos, cuando llegan estos pacientes con diagnóstico y muchas veces sin diagnóstico, y cuando pensamos en una cardiopatía y específicamente en una transposición. Como les dijo Daniela, el diagnóstico prenatal de la ecocardiografía fetal, que ya lleva varios años, es importante porque tiene, por varias razones. Primero, para que el paciente logre cierta estabilidad, para llegar a la cirugía en las mejores condiciones, y también para hablar con los padres y hablar sobre los riesgos y sobre todo el pronóstico, que es uno de los temas importantes de lo que se está abordando ahora, sobre todo en las cardiopatías muy complejas. Cuando nosotros sospechamos de una cardiopatía congénita, obviamente como todos tenemos un algoritmo que lo tenemos en cuenta y que tiene que ver con lo que hacemos todos los clínicos, ¿no? La historia clínica, el examen físico y toda la lista de métodos complementarios que nosotros evaluamos como cardiólogos, ¿sí? Que son los que están en la lista. Y con respecto a los estudios por imágenes, la tomografía y la resonancia son de gran importancia, y la hemodinamia tanto para diagnóstico también como tratamiento terapéutico en algunos pacientes de la etapa neonatal. Siempre que tenemos un recién nacido con cardiopatía hay que tener presente todas las características que tiene el corazón neonatal, que son las que están enumeradas aquí, que conocen todos los neonatólogos y nosotros como cardiólogos también, por dos razones. Primero, porque por todas estas características hace que el recién nacido tenga menor tolerancia a las cardiopatías congénitas, sobre todo a las cianóticas, y por otro lado, porque esto también nos va a servir como parámetro para elegir cuáles son cuál es el tratamiento médico, cuáles son las drogas que podemos utilizar en estos pacientes con estas características fisiológicas particulares. Desde el punto de vista cardiológico, para nosotros en el recién nacido hay dos cosas que son sumamente importantes, que es el cierre del foramen oval y el cierre del ductus. El cierre del foramen oval se produce por un cambio en las resistencias, el aumento de las resistencias sistémicas, así que haya un cambio en las presiones de las aurículas, y eso hace que se cierre el foramen oval en tiempos determinados en recién nacidos sin cardiopatía, y también que el aumento de la PO2 y la disminución de las prostaglandinas circulantes lleven al cierre ductal. Esto hace que el paciente que tiene una circulación de transición tenga una circulación en serie. Y esto va a tener mucha importancia en un grupo de cardiopatías. Nosotros sabemos que el ductus es muy importante y que en general uno lo cierra en los recién nacidos normales y en los recién nacidos pretérmino, pero también hay un grupo de cardiopatías severas de presentación neonatal, que son todas las patologías obstructivas del corazón derecho, la transposición de los grandes vasos y la patología obstructiva del corazón izquierdo, en la cual deben estar abiertos porque va a cumplir una función fisiológica muy importante para lograr la estabilidad del paciente hasta que se decida cuál va a ser el tratamiento. Y una de las cosas que se utilizan para estabilizar el paciente es la administración de prostaglandinas. Esto un poco para lo que vamos a hablar después, ¿no? Las cardiopatías congénitas se pueden sospechar por soplo, por síntomas, o también hay que tener en cuenta que existe un grupo de cardiopatías asintomáticas que van a detectarse seguramente fuera del periodo neonatal,
y muchas de ellas en la primera infancia. Los signos y síntomas de severidad se pueden dividir en insuficiencia cardíaca, cianosis o ambas, ¿sí? Que generalmente estos son los que tienen este grupo de pacientes. También las cardiopatías nosotros las dividimos en aquellas que tienen compromiso intrauterino, las que tienen compromiso neonatal y las que tienen compromiso postnatal. Y dentro de las que tienen compromiso neonatal, la transposición de los grandes vasos, es decir, la cardiopatía que tiene una circulación sistémico-pulmonar en paralelo, es una de ellas. Como ya lo describió Daniela, acá hay una alteración en la emergencia de los vasos que salen invertidos, la aorta del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, y que pueden estar asociadas, como también lo nombramos, a otras cardiopatías como la CIB, la estenosis pulmonar y la coartación de aorta, que se denominan cardiopatías más complejas, pero lo más importante de esto, como hablamos recientemente, necesitan, al ser un circuito en paralelo, de dos sitios de mezcla, que es la CIA y el ductus, por la fisiología de la transposición. Estos son pacientes, es una cardiopatía cianótica bastante frecuente dentro de las cardiopatías congénitas, si no la más. Un montón de, o sea, las características anatómicas ya las nombramos, o sea, que no se asocian a síndromes genéticos, pero lo más importante es que la mayoría de estos pacientes lo que predomina es la cianosis, generalizada, generalmente entre 65 y 70%, y que no mejoran con el oxígeno. Y estos son los datos más importantes en un recién nacido de buen peso, sin diagnóstico prenatal, con estas características para que uno como neonatólogo, como clínico, pueda pensar que puede tener este tipo de cardiopatía. Ante la sospecha de cardiopatía, uno le pide laboratorios donde va a haber alteraciones de la saturación de la PO2 y acidosis metabólica, y el tratamiento es médico, corrigiendo el medio interno y logrando la estabilidad que puede ser con diuréticos inotrópicos. También existe un tratamiento intervencionista que consiste en una septostomía auricular, es decir, lograr abrir la ceja para que se produzca la mezcla en caso de que el foramen oval sea muy chico, y el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía precoz de switch arterial. Anatómicamente, aquí vemos una placa de transposición de los grandes vasos. Es importante tener en cuenta que cuando uno no tiene algún cardiólogo o cierta complejidad para hacer el diagnóstico, la radiografía de tórax en estos pacientes es importante. La transposición de los grandes vasos tiene una radiografía que es muy particular y muy característica de esta cardiopatía, con un corazón en forma ovoide, un pedículo angosto y cierto flujo pulmonar aumentado. Y esto y cianosis de 65%, uno piensa en una transposición e inicia el goteo de prostaglandinas, inclusive sin diagnóstico, hasta que se pueda confirmar. Y lo que les quería mostrar acá en esta imagen, esto es un procedimiento intervencionista que también se hace en el recién nacido cuando tiene una CIA chica. Se hace un intervencionismo por hemodinamia y se coloca una vía femoral y un balón para tratar de desgarrar la lámina del foramen oval y lograr que el paciente sature 85% y llegue a la cirugía en condiciones, en mejores condiciones clínicas, que eso va a tener mucho que ver con el pronóstico a largo plazo, que también lo comentó Daniela. Siempre que tenemos un paciente con una cardiopatía cianótica en periodo neonatal, puede tener distintos tipos de radiografía, y todas estas placas que son diferentes se asocian a una cardiopatía congénita, y muchas veces cuando no tenemos la posibilidad de un diagnóstico confirmado, se puede sospechar y iniciar el tratamiento o evaluar la derivación del paciente, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para comentarle qué pasa con estos pacientes después que nacen. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y bueno, yo para finalizar voy a mostrar algunos datos, pero antes de eso no quería dejar de comentar la importancia que tiene este screening, ya dado que nunca vamos a detectar el 100% de las cardiopatías. Surge este screening hace varios años, que es complementario y que se llama oximetría de pulso, que tiene la desventaja de ser una prueba postnatal, pero tiene la ventaja de que puede ser realizada antes de que el paciente se vaya de alta, y ese es el objetivo de este screening.
evaluar al alta a todos los recién nacidos de término y prematuros tardíos en la internación conjunta. Se estima que un 30% de los recién nacidos con cardiopatías congénitas críticas son dadas de alta sin diagnóstico, porque a veces es difícil en los pacientes con hipoxia leve poder detectarlo en la evaluación de rutina. Esta screening, esta prueba, es adoptada por muchos países hoy en día, incluso el nuestro, pero de forma intermitente, y resultó ser una prueba costo efectiva. Es una intervención sencilla, no invasiva, que la realiza la enfermera junto con la rutina del alta, y consiste en medir la saturación, que en el caso de las cardiopatías ductus dependiente, vamos a poder comparar la saturación preductal o poductal, pero en los casos de pacientes con hipoxia leve vamos a poder detectar esa desaturación y ya nos va a dar para pensar que algo no está bien y evitar el alta. En nuestro país existe un algoritmo difundido desde el 2015 por el Ministerio de Salud, pero que no es ley, y además existe la ley del parto humanizado, donde es obligatorio que todo recién nacido esté internado al menos 36 horas después del nacimiento. Esto nos da la ventana de oportunidad de poder hacer este tamizaje antes de que los pacientes se vayan de alta. Hay proyectos que trabajan para poder incorporar esta prueba en la Ley Nacional de Tamizaje Neonatal, que es la que engloba a ciertas patologías que están contempladas y que se incluye el tamizaje de estas patologías que son mucho menos frecuentes que la cardiopatía, pero por ahora no está contemplada la oximetría de pulso. En Ciudad de Buenos Aires, la legislatura en 2014 sancionó una ley donde implementa la oximetría de pulso de forma obligatoria y gratuita dentro de las 24 y 48 horas de vida de estos pacientes, pero no es así a nivel nacional. No existen estudios disponibles que se conozca con certeza cómo implementamos esta prueba en el país, pero como otros indicadores de salud perinatal, impresiona una variabilidad amplia y la implementación puede ser baja, intermitente, diferente según los días de semana, y se observa un menor cumplimiento en las maternidades del sector público respecto a las privadas. Las principales barreras para no utilizar la oximetría de pulso serían la baja disponibilidad de enfermería en internación conjunta y de equipos de saturometría, de oxímetros de pulso. Cuando se necesita en la terapia, la enfermera y el saturómetro van para allá y quedan sin estas dos cosas, la internación conjunta. Hay muchos trabajos que han reportado una disminución de la morbilidad preoperatoria en los pacientes con diagnóstico de transfusión de grandes vasos, y entonces quisimos ver qué pasaba con nuestros pacientes. En nuestro hospital, el Hospital Garrahan es uno de los pocos centros públicos que hace cirugía cardíaca de alta complejidad, hacen más de 600 cirugías anuales y recibe el 75% de los pacientes de distintas provincias, sumado a los pacientes que tienen obra social, que por tener obra social no son referenciados por parte del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, porque solo abarca a los pacientes que no tienen seguridad social, pero muchos de esos pacientes tampoco tienen en su obra social quien les revise el tratamiento, así que es mucha la cantidad de pacientes que ingresamos y podemos estimar que esos resultados son bastante representativos del sistema público de salud de nuestro país. Quisimos hacer un trabajo donde ver una cohorte de pacientes con transposición de grandes vasos con y sin diagnóstico prenatal, y el objetivo era evaluar la morbimortalidad neonatal comparando ambas cohortes, con y sin diagnóstico prenatal. Un estudio observacional, analítico, retrospectivo durante los años 2015 y 2022. Y en ese periodo, del 2015 al 2022, ingresaron a nuestro hospital 129 pacientes con transposición de grandes vasos, con un 7% de diagnóstico prenatal. En esto estaban incluidas la transposición de grandes vasos simples, las dobles salidas del ventrículo derecho, la transposición con otra anomalía. Entonces separé la simple, que fueron 76, y solo el 8% tenía diagnóstico prenatal. Con respecto a las características perinatales, cuando comparamos los que tenían diagnóstico con los que no lo tenían, no encontramos diferencia significativa, estadísticamente significativa en nada, excepto en los días de vida del ingreso. Los pacientes que tenían diagnóstico prenatal ingresaban antes. De esta corte, un cuarto de los pacientes se fue de alta sin diagnóstico de la internación conjunta. Esos pacientes reingresaron a una internación con una mediana de 14 días de vida, y casi la mitad de estos pacientes tuvieron que internarse en 3 instituciones hasta poder recibir el tratamiento.
Cuando comparamos las morbilidades de estos pacientes con y sin diagnóstico prenatal, tampoco encontramos significancia estadística, probablemente por el número de pacientes, porque de una rama hay 70 pacientes y de los otros solo 6, pero eran los únicos que tenían diagnóstico prenatal. Si miramos los ingresos por año, podemos ver que es pequeña el diagnóstico prenatal y bastante discordante, y si prestamos atención, en el 2020 ningún paciente fue diagnosticado prenatalmente de esta patología. Si bien podemos decir que desde que iniciamos esta corte, desde el 2015, que no había ningún diagnóstico prenatal, al 2022, que hubo un 22%, sigue siendo baja porque el reporte, en esta patología, el reporte es de un 50% de diagnóstico prenatal. Así que la tasa de detección prenatal fue muy baja, no observamos diferencia estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño muestral, y el diagnóstico prenatal permite garantizar el mejor asesoramiento a los padres, el transporte intraútero y la planificación del nacimiento en el lugar adecuado. Existen múltiples reportes y publicaciones donde se han hecho distintos tipos de sistemas para mejorar el diagnóstico prenatal. Elegí este, pero todos son bastante similares, donde es un estudio retrospectivo de entre el 2011 y el 2019. En este grupo de Irlanda, en el 2011, iniciaron una red regional para diagnóstico prenatal y derivar las cardiopatías críticas, y el objetivo era evaluar el impacto del momento del diagnóstico, la edad de la cirugía y la mortalidad perinatal. Incluyeron 245 recién nacidos, solo 50 tenían diagnóstico prenatal. En este grupo, los resultados neonatales fueron significativamente mejor en aquellos pacientes que nacían en centros cardíacos especializados respecto a las maternidades locales. El diagnóstico prenatal permitió la corrección quirúrgica más temprana, pero no hubo diferencias significativas en la mortalidad postquirúrgica y la estancia hospitalaria. Sí, los pacientes que se realizaron el parto en el centro especializado donde iba a ser tratado en comparación con la maternidad local, se asoció con una tasa significativamente mayor de corrección quirúrgica y menor mortalidad neonatal. O sea que este estudio demostró la viabilidad de crear una red para el diagnóstico prenatal y la derivación oportuna, y esto sobre todo en entornos de bajos recursos sería de mucha utilidad, además mejora la sobrevida. Un poco hablando de esto, en nuestro hospital, desde el año 2008 funciona un programa de diagnóstico y tratamiento fetal, donde comenzaron a hacerse cesáreas a partir del 2012 en el quirófano de nuestra neonatología. En ese momento las madres eran trasladadas a la maternidad asociada, pero desde el 2015 las madres permanecen en nuestro hospital y llevamos más de 170 cesáreas realizadas en nuestro hospital con diferentes patologías, mayormente hernias reumáticas congénitas. A partir de ahora hemos decidido, acá les cuento un poquito cómo es el ingreso. Estas madres se programa la cesárea, la mamá ingresa al hospital y se interna en la sala que es de recuperación neonatal para nosotros. De ahí es trasladada al quirófano de neo donde se realiza la cesárea. La madre regresa a su lugar, a su habitación en una sala de baja complejidad nuestra, y a la tardecita ya puede ir a visitar a su bebé a nuestra terapia neonatal. Desde ahora hemos decidido entonces, y eso quería contarles, que las cardiopatías ductus dependientes, que son las críticas y las que más se ayuda, digamos, en la morbilidad preoperatoria de tener no solo el diagnóstico, sino también un buen recibimiento, una buena recepción, van a ser realizadas en nuestro hospital, en nuestro quirófano, y por ahí lo que tendría esto en contra es que van a ser todas cesáreas cuando los cardiópatas lo mejor que podría pasar es que nazca por parto, pero nuestros pacientes con diagnóstico prenatal nacen el 80% por medio de cesárea, porque bueno, se planifica que la cesárea se realice en un horario determinado durante la mañana para que esté el grupo que lo recibe, para que esté el equipo de traslado y para que pueda ser derivado al centro receptor. Así que a partir de ahora vamos a empezar a realizarlas en nuestro servicio. Muchas gracias y felices fiestas para todos. Y ahora si quieren empezamos con, si tienen alguna pregunta o algo para decir. Sí. No sé si se ¿Hay escucha. otros centros donde hayan encargado, no digo necesariamente en la Argentina, sino fuera en un hospital que no tenga maternidad, en la cual todos los padres hacen, digamos, cardiopatía congénita, todos reciban una cesárea? Hasta hay un centro similar al nuestro, digamos, que haga esto con cardiopatía congénita, no con otra patología. Que no tengan maternidad, centros pediátricos.
Sí. Se escuchó perfecto hasta que terminamos, algo raro pasó. Ahora no tiene límites. Pero aparentemente es internet. Hasta que terminamos, así dice sin acceso a internet. Puede ser, ¿eh? Y acá se me conecta. Ahí está. Conectado. Ahí borré. Pregunta si te escuchan. A ver, ¿ahora se escucha? Me parece que algo tocaste. Ahora va, dices. Ahí está. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, y ahora Bueno, Bueno, lo que nos preguntaban acá en el auditorio, que no tenemos lamentablemente micrófono para, es si existe algún centro pediátrico que haya establecido algún programa relacionado a los nacimientos de pacientes con cardiopatía y independientemente de eso, si se programan por cesárea o existe la posibilidad de hacer un parto. nosotros no podemos hacer parte. Nosotros acá en la institución no contamos con una maternidad, por lo tanto no hay obstetricia de guardia, entonces cada paciente que vamos a programar necesitamos armar, bueno, las guardias, el quirófano y todo, porque obviamente no somos una maternidad. En el país, no, que conozcamos, no existe un programa que
que tenga esta posibilidad. Y en las afueras tienen maternidad. La doctora Canizaro está conectada, que tal vez me puede dar una respuesta. Seguramente Hola, Dani, hola. Sí, te escuchamos, Claudia. No escuché bien la pregunta, perdón. Si existe algún hospital pediátrico, bueno, en el país Sí. creemos que no, en el mundo Ujú. que haya establecido un programa de cardiopatía para, bueno, hacer el nacimiento en el sector público, ¿no? Entiendo. Bueno, no, en el sector público recién ahora que yo sepa se están haciendo se están replicando este tipo de programas. Lo que sí, si sirve el aporte mío, es que la transposición de los grandes vasos es una cardiopatía grave, por más que tenga buena evolución, tiene buena evolución si el tratamiento se hace en tiempo y forma. Con lo cual, de todas maneras, si no están dadas las condiciones para que el bebé nazca en un centro donde las 24 horas le pueden ofrecer el tratamiento que necesita para estabilizar en el momento del nacimiento, creo que hay que pensar en poder programar el nacimiento, sea por vía vaginal o sea por cesárea, por vía quirúrgica, digamos. Que es lo único que me ocurre que para agregar, ¿no es cierto? No sé si soy clara con lo que quiero decir. O sea, No, digo, hola, ¿qué en tal? Soy cualquier caso, siempre hay que tratar de, lo ideal, tener el diagnóstico prenatal, porque hay algunos chicos que requieren y se benefician de una septostomía, bueno, lo que ya mostraron, y porque además los chicos muchas veces, los bebés al nacer, aunque prenatalmente se sospeche que pueden tener una evolución favorable en la etapa perinatal, esto ustedes o Silvia o la gente, o por supuesto está ahí Analía, siempre son pacientes de riesgo que inclusive pueden tener anomalías no asociadas que no han sido detectadas y siempre tienen que idealmente nacer en un centro de complejidad que le pueda ofrecer el tratamiento que requieren. En ese caso, junto con el equipo de medicina materno-fetal, se verá cuál es la mejor opción, tanto para la madre y para el futuro obstétrico de esa mamá, como para el bebé. Eso es lo que se me ocurre aportar y además felicitarlas por la presentación que estuvo maravillosa. Bueno, muchas gracias. No sé si quedó. Sí, igual, no, el cuestionamiento es que uno, digamos, con el programa se somete a todos los pacientes cardiópatas, digamos, con la lista esta, a una cesárea. Porque por ahí si naciera en la SARDA, uno tiene la posibilidad del parto natural o parto, digamos, versus cesárea. Si nace acá en el hospital con el programa, no habría esa posibilidad. Entonces, la pregunta es si hay algún otro centro en el mundo que haga exactamente lo mismo, No, claro. para saber la experiencia. Eso es nada más. lo que nos pasa acá, que los pacientes que tienen diagnóstico prenatal y van y nacen en una maternidad, ya sea en Sardá o sea en Terminan Argerich, con cesárea igual. se hace Claro, cesárea claro. programada para poder programar el traslado. Claro. Claro, por una cuestión O operativa. sea, es lo mismo, digamos. Claro, nosotros, vos, Silvi, lo analizaste en el trabajo, que los que tenían diagnóstico prenatal, todos se finalizaron por cesárea, Claro. por una cuestión operativa, para que no nazca a las Tal 3 cual. de la mañana, por guardia sin cardiología. En Entonces, realidad, perdón, que vuelva, no sé quién habló, quién está al lado tuyo, Dani, no se puede Soy ver. Miriam Lenz, de la UCI 35. Ok, perdón, no te reconocí, como se entrecorta y además se ve un poquito turbio. Sí, sí. Digo, idealmente con la maternidad Sardá y con el Hospital Argerich hemos hecho un montón en un montón de casos los bebés nacieron por parto vaginal y estaba todo previsto para trasladar al paciente ni bien nacía, estabilizarlo, bueno, según la cardiopatía, ¿no? Por eso yo decía... Eso está perfecto, porque ahí es uno le Claro, da el parto natural. El tema es que si no, claro. en el hospital Garrahan no, de eso no hay esa posibilidad. No, por supuesto, pero bueno, después estará en los hospitales pediátricos públicos que yo conozca, esto no se hace en nuestro país. Ahora se acaba de publicar que se hizo un nacimiento también programado y por cesárea de un paciente con una gastrosquisis en el Sor María Ludovica, digamos, replicando el modelo nuestro y bueno, sería ideal que cada vez haya más centros que puedan hacer esto, pero por supuesto que por eso dije, el equipo de salud materno-feto neonatal es el que decide, porque también hay que tener en cuenta
el futuro obstétrico de la mamá, la edad, las morbilidades asociadas y montones de cosas, ¿no? Y también tener en cuenta la decisión de la familia, ¿no? O sea, ofrecerle, digo, hoy hacemos cesáreas electivas por un montón de causas, solo por deseo materno, entonces también darle la posibilidad de, bueno, dónde pueden hacer y tal vez termina siendo una cesárea electiva por decisión de la mamá. Bueno, pero esa es la ley actual. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat de alguien de los que está conectado. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, bueno, esperemos que haya sido de utilidad el Ateneo y nos volveremos a encontrar el año que viene con la programación del 2025. Un saludo para todos y muchas gracias por la asistencia.